Muy bien. Vamos a recordar dónde nos quedamos cuando estábamos en tema 2 y hoy vamos a terminar. Empezamos la semana pasada por esto. Vimos algunas medidas de posición, como eran los percentiles, dentro de ellos destacábamos algunos los cuartiles y ahí podía destacar alguno especial que apuntaba justo al centro, que era la mediana. Y eso fue sobre lo siguiente que hablábamos en el tema. Aparte de medidas de posición, ¿qué otras medidas nos pueden interesar? Pues algunas medidas que nos indican dónde está el centro de los datos. Y tenía la mediana y la media. ¿Cuándo conviene usar uno, cuándo conviene usar otro? Eso es de lo que se basa normalmente las preguntillas de test, ¿no? Yo os decía, si los datos tenían forma más o menos de campana, la media. Si los datos tenían alguna pinta que se alejaba de la campana, como esta aquí, yo usaría la mediana, normalmente. Bueno, y tras ver medidas de centro, pasamos a ver otra cuestión, que era, ¿los datos se agrupan alrededor del centro o no? ¿Y cómo se agrupan? Entonces teníamos medidas de dispersión. Y medidas de dispersión son cosas que medían la anchura del histograma. Esto es una variable numérica. Bueno, pues tenía varias. El rango de la observación más chica a la más grande. El rango de la zona central, que llamábamos rango intercuartílico. Eso más o menos nos podíamos imaginar nosotros. Y había alguna más rarilla, pero que es la buena. Si los datos, sobre todo, si los datos tienen pinta de campana, en la naturaleza hay una forma natural de calcular la dispersión de cualquier cosa, cualquier objeto. Y se usa con lo que se llama la desviación estándar. Y ahí nos quedamos, en la desviación estándar. Voy para allá. Desviación estándar. Bueno, la desviación estándar se define como la raíz cuadrada de promedio de una serie de cosas al cuadrado. En principio la definición sería un poquito extraña. Lo conté a los estudiantes que vinisteis a la práctica la semana pasada, pero los demás no habéis venido, así que hay aquí donde toca contarlo en teoría. Esta desviación estándar es una medida de cómo se alejan los datos con respecto al centro. Y va a pasar lo siguiente, y esta es la parte que me interesa. Si los datos tienen esta pinta más o menos, ¿veis esta pinta de datos agrupados alrededor de un centro? Va a pasar lo siguiente. Si yo cojo los datos del centro y me alejo más o menos una desviación estándar, arriba abajo, ese cuadradito que he pintado así, sé casi seguro cuántos datos hay. Hay alrededor de poco más de 2 de cada 3 datos. ¿Y qué pasa? ¿Y si me alejo 2 desviaciones estándares? Me alejo ahora un poquito más. En ese rango ya tengo a casi todas las observaciones. A 2 desviaciones estándar tengo casi el 95% de las observaciones. Bueno, pues eso que está aquí lo tenéis aquí en este dibujillo. Si yo tuviera ganas de contar, que no las tengo, y aquí hay 100 rayitas, entre la media más menos esa desviación típica, aquí hay el 68,5% de los datos. Nadie tiene que recordarlo del 68,5. Un poco más de 2 de cada. Y si me alejo 2 desviaciones más, 95%. Vale, esto es lo importante para manejarnos ahora. Por ejemplo, si estoy manejando alturas de personas, y la altura media es 170 en grupo y la desviación típica es 10, ¿entre qué valores están casi todas las personas? Va a poner el 95%. Entre 1,60 y 1,80, eso es más o menos una desviación típica. Eso es el 68. Y si digo casi todo, el 95. Ahora me voy al 95. ¿Hasta dónde tendría que irme? A esto. A ver dónde está aquí. La paginita web. ¿No la tengo? A ver. Sí, la tengo que tener. Aquí, donde dice desviación típica, voy a poner altura de persona normal. Sí, en un grupo. Altura media 170, desviación estándar 10, un número muy bonito. Pues esto. Entre 2 veces 10 para abajo y 2 veces 10 para arriba, aquí está el 95% de los datos. Si cojo 100 datos, para que sea mejor,
100 datos, pues aquí está el 95%. ¿Cuánto me quedarán fuera de esa zona que está marcada aquí en oscuro? El 5%. Siempre hay un 5% de datos más rabillos que no te entran entre las dos desviaciones estándar. A ver, aquí hay 1, aquí hay 2, 3 y 4. Bueno, 4% de los dos. Cada vez que lo haga me saldrá un número diferente, pero alrededor de eso, el 5. Una pregunta. Entonces, si nuestra desviación, por ejemplo, en este caso es 10, para ir alejándonos, para agrupar más datos, ¿es siempre 2 veces la desviación? Simplemente, ¿dónde están casi todos los datos? En ciencia de la salud es las 2 desviaciones. Y si fuerais ingeniero y trabajase en un proceso de fabricación industrial donde si se aleja la fabricación de una pieza de la media no te funciona el cacharrito, ellos no quieren tener un 5% de fallo. Ellos cogen más desviaciones estándar, típicamente 6. Eso depende del gremio. ¿Dónde están casi todas tus piezas cuando las fabricas? Pues un ingeniero pensaría en el rango de 6 desviaciones típicas con respecto a lo que debe salir. 6 desviaciones típicas arriba o abajo, tiene que seguir funcionando este cacharro. Eso ya depende un poquito del gremio. Ciencia de la salud, típicamente 2. Cuando describí un grupillo. Más o menos a 2 desviaciones típicas está casi todo. Pero una cosa, pero ¿cómo se va a dar? Por cierto, esto es solo para que, esto no es para que solo para que tengáis una idea intuitiva, porque no quiero deciros que la desviación estándar es la raíz cuadrada del promedio de cosas al cuadrado. Quiero que si os diga, antes de esa pregunta, que pues si me estáis de acuerdo con esto. Si yo digo, el peso de las personas, el peso medio de las personas será el peso de un grupo. Puedo creer 70, 80 kilos, me puedo creer cualquier número, pero podéis creer que el peso medio de un grupo de pacientes son pacientes que hemos elegido un poquito al azar, que van a participar en un programa. ¿Os parece normal que el peso medio del grupo de pacientes sea medio kilo? ¿Qué pasa ahí? Eso es que parece ese medio kilo. ¿Es un número chico o grande? Parece chico, ¿verdad? Eso es lo que quiero, que tengáis una idea intuitiva de que eso es poco. No espero que me digáis 7,20. Y si os digo que he cogido un grupo de pacientes que van a participar en un estudio, la desviación típica me ha salido 50 kilos. Entonces diré, bueno, ¿de dónde has sacado tú a esa gente? Tiene 50 kilos de desviación. Quiero que penséis que es mucho. Siempre puede haber alguien que se aleje de otros 50 kilos, pero que por regla general, alejarse del 50 kilos de la media, ha metido gente súper delgada con gente... Ya solo quiero que tengáis una intuitiva de lo que es mucho o poco. Si lo dejo como raíz cuadrada de promedios a cuadrados, no se pilla bien. ¿Tenéis una idea de separar qué es la desviación estándar? ¿Habéis pillado que una era pequeña y otra era grande? A ver, os voy a poner. Si yo cojo, echad un vistazo entre vosotros, más o menos como sois. ¿Qué desviación estándar en peso creéis que pueden tener los estudiantes de primera enfermería que están en el aula ahora mismo? 20. Y eso mucho. 10. Vale, eso es lo que quería. Aquí me dice 20 kilos, esto puede parecer mucho, 10, 7. Yo creo que sería más parecido 10, 7 kilos. 20 kilos, eso sería así. Si vuestro peso medio es 70 kilos, que no lo sé, sería fácil encontraros. Voy a coger 2 veces 20, 40 kilos. Gente de 30 kilos, que aquí no creo que haya, ni gente de 110 kilos. Entre 30 kilos y 110 kilos estaría casi todo. Yo creo que vosotros estáis en un sitio mucho más chico. Me parecéis bastante homogéneos, así visto desde aquí. Entonces, me parecéis bastante homogéneo. Para mí que la desviación estándar es pequeña. Eso es lo que quería, esta es la idea que quiero que tengáis de desviación estándar. ¿Vale? Yo creo que vosotros podéis ser algo así del tipo como es, en kilos. Estos me pueden parecer vosotros. Soy mucho más chicas que chicos, así que me iría hacia abajo. Las chicas pesan poco. 75 kilos que puedan ser de media. Gente de 40 y pico kilos no creo que haya aquí, me parecéis. Ni tampoco de... Yo diría que vosotros podéis ser esto. No, menos. Yo creo que aquí estáis vosotros, ¿no? Y lo mismo también pasa. Yo creo que a lo mejor está menos y todo, fíjate. Parecéis más homogéneo que esto. Entonces yo creo que a lo mejor soy hasta así. No sé, con eso habéis escrito más o menos. Estoy diciendo que vosotros sois como este dibujito de aquí. Okay.
No sé, siempre habrá unos cuantos raros que se salgan un poco de esto. Como siempre hay rayitas que salen. ¿Pilláis la diapositiva? Sí. Es lo que vais a manejar. Insistiré en esto más adelante. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos los apuntes. Ya tengo las medidas de posición, centro y dispersión. De dispersión me quedo con desviación estándar. Como importante si los datos son gaussianos. Ahora tengo que meter otra medida más. Lo puede despistar y suele despistar. Se llama coeficiente de variación. Y lo voy a meter mejor casi como una práctica. Y entonces una práctica que lo voy a hacer justo antes del descanso. Hay una medida más. Entonces ahora solo para que tengáis el orden natural cuando vais viendo el apunte os lo cuento. Yo creo que lo vais a ver mejor cuando haga el ejercicio. Bien, la siguiente medida que falta es solo la desviación estándar, pero está contada de otra forma. La veremos después en el ejercicio. La desviación estándar estaba aquí. Bueno, tras contar la desviación típica aparece esto. Un coeficiente de variación es simplemente la desviación estándar comparada con cómo es de grande con respecto a la media. ¿Cómo es la desviación estándar comparada con respecto a cómo son los datos? Si esto va en metros, la variable va en metros, desviación típica dividido por media, por metros va sin unidades. Entonces es una unidad que podría ser simpática, que va sin unidades, así que podría preferirlo más, pero como vosotros no lo usáis normalmente en las publicaciones, no le voy a dar mucho peso. Solo va a quedar como una cuestión de teoría y haremos un pequeño ejercicio. ¿Y por qué tenéis? Bueno, se le llama variabilidad relativa. A veces la división la ponéis en porcentaje, aunque puede pasar del 100% tranquilamente. Coeficiente de variación se calcula eso, dividiendo desviación típica por media nada más. Y os digo cómo la podéis encontrar. Normalmente en los estudios de los enfermeros, solo tenéis que saber cómo es. ¿Dónde lo podéis encontrar? Mirad, imaginaos que estáis haciendo un estudio sobre células. Cogéis una célula y las congeláis. Y después las descongeláis. Os fijáis cómo cambia la morfometría de una célula. Eso os vais a mirar un montón de cosas. El diámetro de la vacuola, el área contenida, el volumen que pueda contener, el perímetro de la membrana, cómo cambia. Ahí a lo mejor recogéis de algo que veis con el microscopio docenas de medidas. Unas son de área, van al cuadrado de cosas, unas van en astro, otras van en micra, otras van en una cantidad de unidades de cosas que pueden cambiar, cada uno con su unidad, y es difícil llevar en la cabeza todo. ¿Veis que ya empecé a manejar con la desviación típica en kilos y me decís que 30 kilos es mucho de desviación típica para los centros de la clase, 7 kilos puede parecer más razonable? Algo eso tú no lo haces cuando estás hablando de vacuola, o de Armstrong cuadrados, o de micrón, o de micra cúbica de volumen. Entonces, bueno, pues puede ser simpático hacer esto. Mira, en vez de usar la desviación típica, voy a ver cómo es de grande la desviación típica con respecto a los datos. Ahora tú dices, en la vacuola hay una variabilidad del 30%. En el perímetro de la célula, de la membrana, hay una variabilidad del 2%. Es simplemente poner la desviación típica en cómo es de grande con respecto a los datos que están manejando. Entonces, ahora veis de un vistazo cómo es, si lo humano... Por ejemplo, ¿vosotros creéis que los humanos tienen más variabilidad en altura? ¿Cómo os parecéis? ¿Qué parecéis? ¿Sois más diverso en peso o diverso en altura? Peso y altura. Estamos como repartidos, ¿no? Voy a resolverlo. Voy a mirarlo. Sí, pero si tú dices, estás viendo a gente llegar, lo primero que te diría, voy a hacerlo con datos. No tengo los datos vuestros, pero tengo datos de pacientes de un centro de salud que para mí vale lo mismo. Va a ser datos con gente que casi todos tienen más de 60 años. Yo creo que esa... A ver dónde está. Echar un vistacillo a eso. Voy a coger datos de verdad. Esto solo de
lo del centro de salud. ¿El centro de salud dónde está? Aquí. Centro de salud. JSP. Voy a ver los datos del centro de salud. Me va a salir. A ver. Estamos. Tenía que haberlo abierto al entrar en clase. Abrir. Esto no tenéis que hacerlo los que estéis en casa. Ahora mismo, no hace falta. Solo es seguirme a mí un poquillo. Lo veremos bien en un ejemplo. Bueno, pues aquí tengo en el centro de salud los datos de... A ver. ¿Me salen los elevadores? Aquí está. Mira, aquí tengo tallas de las personas. Y aquí su peso. Para mí es difícil compararlo directamente porque el peso va en centímetros, aparentemente. No, el peso va en kilos y la talla va en centímetros. Entonces es difícil comparar centímetros con kilos. Le voy a echar un vistacillo de forma descriptiva y diría, ojo la talla, ojo el peso. Uno va en centímetros, otro va en kilos. Pues mirad, aquí tengo que hay una desviación típica Standard Deviation de 9,6 centímetros y 13 kilos. Y no me dejo engañar por esto. Uno diría, pues 9,6 y 13 gana el 13. No, porque uno va en kilos y otro va en centímetros. Y yo no puedo decir que un kilo sea más que un centímetro. Ni que 13 kilos sea más que 9 centímetros. No puedo hacerlo. ¿Cómo puedo decir si hay más variabilidad en peso que en talla? La idea es esta. ¿Y esto coeficiente de variación? Bueno, 13, he dicho que hay una variabilidad en peso de 13 kilos. ¿Y cuánto suelen pesar los humanos? En este grupo pesan unos 77 kilos. La idea es decir, ¿y cuánto es 13 kilos comparado con 77? Esa es la fórmula de la fórmula que tenéis. 13 dividido por 77, ¿cuánto es? Voy a hacerlo con... Voy a copiarlo. A ver, Excel. Esto podré copiarlo. No, puedo copiarlo seguro. Copiar, lo que pasa es que me parece que trata mal a los decimales. Eso va a depender del ordenador que se maneje con coma o con punto. Este se maneja con... Este está con coma, entonces cuando pongo aquí la media me va a fastidiar. Este punto no es interpretado como un punto decimal. Lo tengo que poner aquí. Coma. Aquí un 77.3, 67, coma. La desviación estándar es 9,6. Desviación típica es 13,7. Pues esta es la idea. Les voy a quitar lo que no me importa. No me importa esto. No me importa esto. Y lo que me importa es lo siguiente. Coeficiente de variación. Ah, por cierto, el ordenador... Ay, ¿dónde lo pone aquí? Ay, control C, control V. Voy a ponerlo aquí. Ay, tampoco. ¿Sí? Está puesto para que empiece a escribir desde la derecha. Hay que ponerlo para... Sí, vale. Me voy a la línea de abajo que parece que está limpio. Si no tengo que limpiar. Yo soy de los que rehuyen los problemas. Coeficiente de variación. Lo voy a calcular aquí. Por cierto, he oído un ruidito por ahí. A ver si me acuerdo dónde estaba. Eso estaba... Tengo que mirar aquí. Aquí. Y aquí. Lo ha redondeado solo. Sí, me ha hecho ese redondeo. Es decir, me ha hecho una jugada repetida. Tenía que arreglarlo. Anda, me lo he vuelto a redondear. No, pero mira, aunque me lo haya redondeado, si cliqueo están los decimales enteros. Voy a decirle que no me redondee. Eso se hace así. Yo marco la celda que me interesa y digo, formato de celda. Y le digo, número, enséñame un par de decimales. Ya me lo enseño. Él realmente tiene los números con los decimales que le han tocado, ¿eh? Bueno, coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo es de grande la desviación estándar? 9,69 centímetros. ¿Cómo es 9,69 centímetros dividido por cuánto suelen medir los humanos? Los humanos suelen medir 158 centímetros. Divido centímetro por centímetro y me sale 0,06. ¿Alguien lo quiere ver en porcentaje? No pasa nada. Lo puedes ver en porcentaje. Esto es formato de celda. Enséñamelo como porcentaje si queréis. 6,11.
Los humanos suelen variar en altura, tiene una desviación estándar, que varía un 6% con respecto a la altura media. ¿Y cómo son los humanos en peso? Copio y pego la misma fórmula. Un 17%. Entonces, los humanos son más diferentes en cuanto a lo que pesan, unos con respecto a otros, cómo se alejan del centro, y en altura. En altura son bastante igualillos. En peso, más diversos. ¿Y qué tiene esto de ventaja? No es nada, es la desviación típica, todo lo que compara con la media. No lo usáis casi nunca, así que yo le voy a dar menos importancia, por va a caer como una cuestión teórica. Y como digo, lo soléis poner cuando tenéis 1000 números que nadie controla, uno en metros cuadrados, otro en micras, cúbicas, ¿sí? Y te lías con eso, pues pones coeficiente de variación y comparas unos con otros. Vale, esto era un pequeño desvío, no es más que la desviación estándar en el fondo. Ahora sí que cambio a la siguiente parte de los apuntes. La siguiente parte de los apuntes es que no sale aquí el dibujito. Medidas de forma. Entonces he dicho que los datos de forma natural suelen ser en ciencia de la salud de este tipo, gaussiano, y me interesa saber si los datos se alejan de esta forma. Bueno, os voy a mostrar un poquito por qué puedes tal vez motivar un poquillo la distribución normal. No me toca, es del tema 5, pero quiero que tengáis una idea de qué va. A ver, hay un sitio más. ¿Cómo lo llama aquí? Quinco. Creo que tienen una simuladora aquí. ¿Cierto? Voy a este sitio. Esto es solo para que veáis cómo aparece la campana de Gauss. Aquí veis unas bolitas cayendo. Voy a poner más. Y le voy a dar más ritmito. A ver, a la caída de las bolitas. Bueno, ahora mismo para empezar está bien. Bolitas cayendo tranquilamente. Me pregunto, le voy a dar más velocidad a las bolitas y vamos a ver qué sale. Les dejo simplemente caer y veo qué pasa. Veo que no caen todas en el mismo sitio, ¿verdad? Unas caen más a la izquierda y a la derecha, otras más a la derecha. Pero hay una figura que empieza a aparecer por ahí abajo, hay un patroncillo que vemos, ¿verdad? Parece que por la razón que sea tienen tendencia a agruparse las bolitas alrededor de un centro. A ver si puedo contarlo así. Voy a bajarle la velocidad a esto, para que caen las bolas. Uy. Pongo... Sí, este ritmo me viene bien. Imaginaos que fueran esos de... estoy haciendo un estudio sobre recién nacido. Cojo un recién nacido y lo tiro por ahí. Me interesa el peso de los recién nacidos. Pero en el fondo hay un problema. El peso de un recién nacido, haber visto unos niños nacen muy canijillos, otros salen muy hermosos. En realidad suelen salir alrededor de un peso medio, puede rondar los 3,5 kilos. Y unos están por arriba y otros por abajo. ¿Por qué no salen todos los niños iguales? Hago el experimento de fabricar un niño y espero que nazca. Y cada vez que fabrico un niño me sale un niño con un peso diferente. ¿Cómo es posible? Bueno, pues estamos en ciencia de la salud. Cada vez que haces un experimento te sale algo diferente. Vamos a ver por qué puede ser que haya esta variabilidad. Es lo que quiero echar un vistacillo. ¿Por qué unos están por aquí y otros por allá? Es que hay muchas cosas que influyen en el peso de un niño al nacer. Voy a fijarme en el siguiente niño que nazca. Ha caído hacia abajo. Ha caído hacia ese lado. Por ejemplo, el primer factor podría ser este. Que la madre, por ejemplo, fume o no fume. Si la madre fuma, a lo mejor empuja al niño un poquito a ser más grande. Si fuma al revés. Si fuma, el niño a lo mejor es un poquito más chico. Y si no fuma, un poquito más grande. Esto puede imaginarlo como la primera sorpresa que se encuentra el niño al nacer. Su madre de la fumadora o madre fumadora. Y ver cómo el fumar influye un poco hacia otro. Pero hay más cosas que pueden influenciar. Que la madre haya tomado mucha leche o poca leche. No sé si la leche influye en el nacimiento de un niño, pero si influyese, lo podría tener en cuenta. Que la madre, una cosa que sí
tesis de enfermería. Que la madre trabaje hasta el final o descanse unos meses antes. Eso influye en que cuando las madres trabajaban hasta el final, tenían niños muy pequeños que además serían muy caros de mantener. Y esta chica lo que proponía en su tesis doctoral era que salía más barato que las madres descansaran como 2 meses antes o algo así del nacimiento del niño, porque el coste económico que tenían por mantener niños prematuros no compensaba. ¿Vale? Entonces, el que la madre haya trabajado hasta el final, no, que haya hecho deporte, que haya tenido una buena vida. ¿Os imagináis las miles de factores que pueden influenciar? Incluso el código genético de la madre podría influenciar. O el código genético puede haber unas cuantas cositas que influyan, ¿verdad? Incluso el código genético del padre también. ¿Os imagináis que en el peso de un niño puedan afectar miles de cosas? Y cuando en el peso de un niño afectan muchos factores, no todos los niños van a ser como un experimento de física que tienen un peso fijo. Te va a salir una campana de Gauss fácilmente. Y la campana de Gauss queda perfectamente determinada si sé dónde está el centro y sé dónde está su anchura, que solemos medir con esta cosa que se llama desviación estándar. Pilláis un poquillo por qué esta curva para mí va a ser muy especial. Y después le echaremos un vistacillo a datos médicos. Vamos, ¿de qué dependerá yo qué sé, qué tengo aquí en el paciente? Tengo en estos pacientes ¿qué más? No tengo mucho aquí, ¿verdad? Frecuencia cardíaca. ¿Veis que la frecuencia cardíaca qué pinta tendrá? Dependerá de muchos factores, uno que te la suben, otro que te la bajan. La actividad física, lo que comas. Es posible, ¿verdad? Échale un vistacillo. Vamos a ver. ¿Creéis que en la talla de la persona pueden influenciar muchos factores, uno hacia favor y otro en contra? La talla. Y en el peso de los factores, pueden influenciar unos factores más que te lo suben, otros que te lo bajen, sí. ¿Veis esta colita de aquí, en el peso? Algo se aleja de la normalidad. Es como si hubiera algún factor, no sé, que si te gusta la morcillita, también te gusta el choricito y te gusta la otra cosita, el tocinito, y como te gusten unas cuantas cosas de esas, ya te gustan más. Y si te pasas de peso, ya no te pasas por muchos. Te puede llegar a pasar muchísimo. ¿Lo veis aquí, esta cola? Eso es que los factores a lo mejor no son independientes del todo. A lo mejor hay unos factores que una cosa te lleva a la otra. Dime cómo vas a rebotar las primeras veces. ¿Te gusta el chorizo? ¿Te gusta la morcilla? ¿Te gusta la pringa? No me digan más. Te adivino el resto de cositas. Y mirad la frecuencia cardíaca. ¿Veis que aparece una campana de Gauss de forma normal? Seguramente que la frecuencia cardíaca también influye en muchos factores, uno a favor, otro en contra. Pues yo con saber el centro y la anchura tengo bastante. Bueno, entonces, ¿habéis visto que me gusta mucho la normal? ¿De qué va el resto del tema? Solo de esto. Medidas para saber si los datos son normales o no normales. Y voy a contar dos. Asimetría y apuntamiento. Y os cuento al final. Si los dos números valen casi cero, es que los datos en principio son compatibles con ser normales. Si se alejan mucho de cero, los datos no pueden ser normales. Estos datos creéis que los números que estoy buscando de forma se llaman asimetría y apuntamiento, que no he presentado. ¿Creéis que estos datos van a ser cero? No va a ser cero. Hay más. Bueno, pues voy al tema. Empiezo por las medidas de forma. Empiezo por aquí. Bueno, os voy a contar dos. La asimetría, sesgo, es un indicador de si los datos son simétricos. Simétrico es que la mitad izquierda de la gráfica sea la imagen vista por un espejo de la mitad derecha. Pero no es la definición que yo voy a preguntar. A mí solo me interesa si los datos se alejan. Que os acordéis de esto. Si los datos se alejan de la simetría, no pueden ser normales. Eso es básicamente lo que más me interesa de aquí. Bueno, entonces ahí tenéis la definición. Una cuestión. Si los datos son simétricos, ¿creéis que la mediana y la media son iguales? No. Si los datos son simétricos, la mediana que me deja la mitad de los datos a la izquierda y la mitad de los datos a la derecha, si son simétricos, tienen que serlo con respecto a la mediana. ¿Y dónde va a estar el centro de gravedad?
ahí, no tiene otro sitio. Vale, y una pregunta solo para teoría. Pero esto es solo una cuestión puramente teórica. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Creéis que esto es simétrico o no es simétrico? Es simétrico. Y mira qué mala. Cuando tengo la desgracia de tener datos simétricos, que yo nunca lo he visto en mi vida, datos simétricos así. Ahora puedo hacerlo aparecer, pero si tuvieras datos así, bueno, la media coincide también con la mediana, sigue coincidiendo. Lo único que pasaría es que en ese tipo de datos, con esa forma, es que hay dos modas. La moda no era de mis medidas favoritas y ni lo es de vosotros, porque si vosotros tenéis ahí, es que algo se va a mezclar los datos. Echen un vistacillo a esto. Entonces, bueno, entonces, si los datos son simétricos, media y mediana es lo mismo. Moda, pues ya depende de cuántos datos haya. Voy a resetear esto, pero haciéndolo así. A ver, esto voy a ponerlo aquí. ¿Qué es? Uy. Voy a poner esto un poquito más acá. Voy a subir. El tamaño lo voy a cambiar también. Voy a subirle la velocidad y empiezo. Mira, voy a ver cómo caen estas bolitas al principio. Le he metido un pequeño sesgo para que las bolitas más bien tengan tendencia a caer hacia un lado. Tienen más probabilidades de caer al lado de la, como lo veis vosotros, la izquierda que la derecha. No pasa nada, se me monta mi campana de Gauss un poquito a un lado. Bueno, hay muchos factores que influyen en que las bolas reboten a un lado, caigan a un lado o a otro. ¿Por qué caen aquí? Porque hay muchos factores que influyen. Entre uno de los factores que influye muchísimo es que yo he puesto que tengan más probabilidad de caer a este lado que el otro. Y a partir de llevar un minuto viendo caer esta bola, yo dijese, voy a influenciar para que las bolas caigan a otro lado. Voy a hacer que las bolas más bien ahora caigan a este lado de aquí. Ahí van las bolas, donde yo le he dicho. Bueno, pues, ¿qué vais a ver aparecer? ¿Imagináis lo que va a ocurrir? Una campana de Gauss allí. Hay muchos factores que siguen influenciando en dónde caen las bolas. Pero ¿sabéis cuál ha sido el factor que más ha influenciado? El que yo haya movido el mano. Si eres una bola de las primeras, caes por aquí. Si ha sido una bola de la última, caes por allá. ¿Y veis que tenéis ahora una doble campana con sus dos modas? Típicamente cuando vosotros tenéis esto en un estudio, lo controláis de una forma especial. El factor, en qué momento ha entrado en el estudio, ha influenciado mucho el resultado. Es un factor que explica mucho la variabilidad, ¿no? Esto, cuando vosotros lo tenéis, es porque algún tipo de manipulación habéis hecho, o se te han mezclado dos tipos de pacientes. No es lo que aparece todos los días. Eso son las dos modas. Bueno, entonces en esta situación podrían aparecer dos modas. No es lo más normal del mundo. Y si aparece, casi hay algo de diseño por ahí detrás. Sigue preparando ahora. Bueno, pues sigo por aquí. Eso solo para teoría. Bueno, pues apuntar para las preguntas de examen la siguiente. Si los datos son simétricos, media y mediana coinciden. Sí, porque el segundo cuartil es siempre la mediana. Sí, y también el percentil 50 coincidirían. Vale, ¿cómo puedo preguntar yo esto en un examen? O digo, la media es 20, la mediana es 30. ¿Son los datos simétricos? No. Se ve ahora porque está fresquito y lo estoy contando. Dentro de un tiempo lo observéis. Si fueran simétricos, media y mediana deben de coincidir. Y si son casi simétricos, deben casi coincidir. Bueno. ¿Vale? Otra forma de echarle un sello. ¿Os acordáis el diagrama de cajas de Tukey? Mira, si los datos son simétricos como estos del centro, la distancia que hay del percentil 25 al 50 debería ser la misma que del 50 al 75, ¿lo veis? Si los datos son simétricos. Vale, pues he puesto aquí unos datos que son asimétricos. ¿Veis aquí una asimetría? Estos datos son asimétricos, totalmente. ¿Veis que la distancia de aquí a aquí no es la misma que de aquí a aquí? La distancia entre estos cuartiles no es la misma que esto. Asimétrico. Y aquí pasa lo mismo. Ahora pongo una simetría, pero ahora al otro lado. La cola está para el otro lado.
Ahora la distancia de la mediana al percentil 25, entre estas dos, no es la misma que entre la mediana y el 75. Vale, entonces, ya tenéis un par de truquillos para detectar si hay asimetría. Si la media y la mediana no coinciden, falta asimetría. Tenéis media en un sitio mediano. Si la distancia del percentil 25 al 50 no es la misma que de 50 al otro que viene bien, 75, pues también debe de haber asimetría. Bueno, asimetrías, si hay asimetría, le solemos poner estos numeritos. Asimetría positiva o negativa. La asimetría se mide con un coeficiente. Hay varias fórmulas de asimetría. Yo voy a usar en las preguntas la misma que sale en Haskell, que es una vez. No voy a pedir que sepáis la formulita, pero sí que me tenéis que decir lo siguiente. Si hay simetría positiva o negativa. Vamos a mantener un poquillo la vista. Para eso tengo una pequeña aplicacióncita aquí, donde era. Tengo que ir aquí. Apunte. En este. Esto es solo para entrenar un poquito la vista. Una campana de Gauss, perfectamente simétrica. Se voy a poner solo dos grupos. Perfectamente simétrica esa campana de Gauss. El sitio donde cambia de color se llama mediana. Y le he puesto aquí un triangulito en el centro de gravedad. La media. Echad un vistacillo aquí. Zoom. Este es el centro de gravedad. Y el punto donde se cambia de color. Estamos en la parte de los datos pequeños o los datos grandes. Voy a poner los datos de forma asimétrica. Voy a meter lo que es una simetría positiva. Esto es una simetría positiva. Estos datos son asimétricos. ¿Veis que la mediana está en un sitio y la media en otro? Bueno, pues esto se llama simetría positiva. Se llama simetría positiva cuando hay una cola de datos grandes que dominan. Es que aquí más bien hay una cola de datos grandes y una cola de datos chicos. Se llama simetría negativa a esta situación de aquí, donde hay una cola de datos pequeños entre las zonas de los valores pequeños, no entre los valores negativos. Se dice que hay simetría negativa cuando la cola está entre los valores pequeños. Las observaciones raras están por ahí. ¿Veis que ahora le pasa a la media, en los dos casos, en caso de simetría positiva, ¿veis que la media se aleja hacia donde hay una cola? El triangulillo este que hay aquí. ¿Veis? En caso de simetría negativa, la media se va hacia los datos raros. Y en el caso de simetría positiva, la media se va hacia los datos raros. Y aquí he puesto una simetría muy positiva. Pues cuanto más claro se ve. Y si la pongo horriblemente positiva. Más. ¿Ves? Qué simetría tan horrible. Hay una simetría positiva y la media se va hacia donde hay datos raros. Así que venga, os voy a hacer una posible preguntilla de test. Estoy estudiando la presión arterial en un grupo de pacientes. La mediana es 120, pero la media es 150 milímetros de mercurio, lo que vosotros sabéis. La mediana, 120. La mitad de la gente tiene más, la mitad de la gente tiene menos. Voy a ponerlo para que lo parezca. Voy a poner aquí un 140. Machito, me lo voy a ajustar para que me coincida con lo que estoy pensando. Tengo una cosilla pensada. Me conviene. Ay, no lo pillo. Me he pasado con la simetría esta. No lo pillo. Os digo que la mediana es, lo voy a dejar así. La mediana es 118. Algo así. Y la media es 120. Solo doy esos dos números. La mediana en un sitio y la media se ha movido un poquito más arriba. Entonces os pregunto, y os doy una indicación más.
hay observaciones extrañas en el grupo. ¿Hacia dónde diríais que están las observaciones extrañas? ¿Hacia la zona de los valores grandes o la zona de los valores pequeños? Sí, tenéis que decir, a la zona de los valores grandes. Ahora es muy fácil porque tengo el dibujo delante. Pero si os lo digo simplemente de palabras, que tendríais que decir, por ejemplo, ahora lo voy a cambiar a esto. Voy a poner la simetría al revés. Aquí. Os digo, la mediana de la presión arterial es 122. La media es 120. Se queda por debajo. La mediana. Yo digo, hay observaciones anómalas a uno de los lados de la distribución. ¿Dónde me diríais que están las observaciones anómalas ahora? Lo mismo, tenéis que acordaros, la media se va buscando donde estén las observaciones raras, hacia los valores chicos. Bueno. Esto es una simetría negativa. Habéis escuchado el sonido del chat del clase, que eso está aquí. ¿Y si puedo repetir? Sí. Vale. Os digo dónde estamos. He introducido un concepto que se llama asimetría. Y la asimetría es algo que va a valer cero cuando los datos tengan pinta más o menos de campana de Gauss. Por ejemplo, así. Datos normales. La asimetría es cero. Ese número va a valer cero. Pero ese número se puede alejar del cero de esta forma. Siendo asimetría positiva, y cuando oigáis que unos datos tienen pinta de asimetría positiva, tenéis que pensar que los datos tienen una pinta tal que así, donde hay datos raros en la zona de los valores grandes. O la asimetría puede alejarse de cero de esta forma, siendo negativa. Cuando oigáis hablar de asimetría negativa, tenéis que pensar en datos que tienen una cola aquí. Hay una colita aquí de datos raros, pequeños. ¿Vale? Entonces, la asimetría puede ser cero, positiva, negativa. Así se lo interpreta. Claro, también puede ser muy negativa. Una simetría muy negativa, pues esto sería más asimetría negativa. Más negativa todavía. Más negativa todavía. La simetría toma un valor, puede ser negativo, positivo o cero. Y a nosotros nos gusta la simetría cero. Es sobre lo que irán las preguntas. ¿Ahora queda más claro? No tenéis que recordar ninguna forma. Por ejemplo, vamos a ver cómo van esos ninjas estadísticos. No tenéis las fórmulas, pero ¿qué me diríais del peso? ¿Tiene asimetría positiva, negativa o cero? ¿Creéis que tenéis asimetría positiva? Sí. ¿Eso es lo que os parece? Vamos a ver cómo están vuestros ojos. A ver si sois... Yo he dicho peso, ¿verdad? ¿Dónde está el peso? No está marcado. Bueno, pues lo marco, no pasa nada. Estadístico. La simetría se va a llamar skewness, sesgo. Ay, me lo he hecho en un sitio aparte. Quería haberlo hecho en esta. Aquí está. La simetría no está marcada, pero la marco. Pues, ¿qué tal lo habéis hecho? Asimetría, 1,01. Lo habéis hecho muy bien. Porque habéis preguntado en el peso. Vamos a ver, ahora os voy a preguntar otra cosita. Mirad esta gráfica. Y esta, y esta. ¿Cuál diríais que es la más asimétrica de las tres? ¿La del peso? Vamos a ver esos ninjas. Se calculan con los ojos. A ver, la asimetría está aquí. Skewness. 0,2 de talla, positiva. 1,01 para el peso, bastante más. Y 0,8 para la frecuencia cardíaca. Lo habéis dicho bien. Eso es lo que yo quería. Nada más. La asimetría es un indicador de que las cosas van mal en el sentido de que no se están alejando del cero. La que me va peor de las tres tiene pinta de que es esta. Bueno, pues ya está. A ver qué tal en casa. ¿Qué han visto allí? Lo veo aquí y aquí. Entonces, cuando la simetría negativa, la media se va hacia los valores más pequeños y en la simetría positiva los valores se van hacia los valores más grandes. Eso es.
Vale. Si es 0, entonces os lo diré así. Cuando las distribuciones son simétricas, la simetría más bien tiene tendencia a acercarse a 0. Eso es. Vamos a echarle un vistacillo. Mirad, ¿cuál de estas tres distribuciones os parece más simétrica? ¿La talla, el peso o la frecuencia cardíaca? ¿Os parece más simétrica la talla? Vamos a ver cómo van vuestros ojitos. Miro la talla y la que tiene la asimetría más cerca de 0 es efectivamente la talla, pues tiene 0,2. Y la simetría va sin unidades, puedo comparar cualquiera con cualquiera. No va en kilos ni nada. Entonces, pues sí, lo hacéis bien. Habéis pillado más o menos la idea de lo que hago. Era solo esto. Entonces, en resumen, lo que os tengo que tenéis que saber de asimetría es: si los datos son normales, hay dos numeritos que os tengo que contar en este tema que deben de valer 0 o muy cerca de 0. Se llama asimetría, que he hecho uno, pero el otro va a ser igual. El otro no me lo voy a contar. Va a ser otra cosa del estilo. Si los datos son simétricos, la simetría debe valer casi 0. Si el número que calculo se aleja de 0, me está indicando asimetría. Y asimetría me puede indicar asimetría hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Vale. Pues muy bien. Terminado con esto, ya veremos cómo son las preguntas de examen. Ahora voy a por el otro número. Y el otro número va a ser una repetición de los últimos minutos, solo que este es más difícil de ver. Pero si os quedáis con que el siguiente número, que se llamará kurtosis, donde está aquí en los apuntes, en este sitio. El siguiente número se va a llamar apuntamiento o kurtosis. Vale. Bueno, voy al siguiente. Bueno, aquí en el centro os digo de qué va esto. Veis aquí unos datos que parecen más o menos normales. Una forma de alejarse de los datos, lo hemos visto más o menos a ojo, era teniendo una simetría a un lado a otro. Eso no pasa aquí. Ahora estos datos son más o menos simétricos con respecto al centro. Y estos también. Estos datos de aquí y de aquí se alejan de la normal la he puesto al centro, de una forma que es más difícil de ver. Estos datos que veis aquí, y esto me cuesta mucho trabajo contárselo a los estudiantes de primero, estos datos son planos, aunque no os lo parece. Estos datos también serían planos. Y estos datos son más bien apuntados. Vale, pues son dos formas de alejarse de la simetría. Va de lo siguiente. Una vez que tienes datos con forma más o menos de campana de Gauss, me fijo en las colas. Si no hay colas, como pasa aquí, ¿veis que aquí no hay colas? Faltan las colitas a este lado, falta la colita al otro. Entonces los datos son planos. Si no veis esa colita que se aleja a cierto ritmo del centro. Y aquí pasa otra cuestión. Sí que hay colas, pero los datos a lo mejor deberían haber terminado por aquí y te aleja y sigue habiendo datos. Lo mismo aquí, te aleja y sigue habiendo datos. Muy difícil de ver si no tenéis entrenada la vista esto. Entonces, esto no es algo que yo espero que tengáis una intuición hasta que veáis muchos datos, y para ver datos hay que ver datos durante años. Entonces, esto no espero que la veáis. Pero esto tiene el aplanamiento normal, el apuntamiento normal de la distribución normal. Esta se queda corta de apuntamiento y esta va pasada de apuntamiento. Aquí hay, se llama apuntamiento negativo, 0 y positivo. Para el examen y sobrevivir y llevar los puntillos, tenéis que acordaros de que si los datos fueran normales, el apuntamiento debería ser 0. Alejarse de 0 es malo. Como la simetría. Así que si aprendéis el patrón de responder preguntas del anterior, sale esto. Me gustaría tener apuntamiento 0, que indica apuntamiento como la normal. Os lo voy a intentar enseñar así, con una distribución un poquito falsa. Muy... Aquí tenéis una distribución como la normal. Y ahora voy a enseñar una distribución plana. Entonces, en el caso de que tenga forma de Gauss, va a ser 0. Eso es. Si la tenga forma de campana de Gauss, el apuntamiento, que es el otro número, va a valer 0 o
o cerca de 0. Estos serían unos datos increíblemente planos. Esto sería apuntamiento de qué tipo. Miradlo en los apuntes. Cuando son los datos planos es más bien negativo o positivo. No, las palabritas, por cierto, las palabritas yo no voy a decir que las apunte, es verdad, ni las he enseñado, ¿verdad? Pues mira, se dice que los datos son mesocúrticos y la curtosis vale 0. Esto es lo que yo estoy buscando. Mesocúrtico, una curtosis que no es ni poco ni mucho, medio. Los datos pueden ser planos, más bien tirando a plano, eso es la curtosis es negativa. La palabrita es platicúrtica. O las colas pueden ser pesadas, que es lo que tenéis aquí, datos apuntados, cuando las colas pesan, cuando en las colas hay gente. Se aleja de la zona central, sigue habiendo colas. Esto es apuntamiento positivo o leptocúrtica. Colas pesadas. No, yo no voy a apuntar estas palabras nunca. ¿Vale? Solo me interesa si los datos fuesen normales, la curtosis debería ser 0 por el entorno del 0. Lo que me importa. Y no espero que lo tengáis muy intuitivo. Que algo sea que lo entendamos a la primera. Bueno, pues podría ser un momentillo, ya con esto terminado el tema. Vamos a hacerle un repasillo. ¿Cómo? Os voy a poner un ejercicio de los puntuables. Lo hacéis y descansamos después de un minutillo. Vamos a ver, ese ejercicio que vais a hacerme es este de aquí. Si me voy aquí a campo virtual, en el tema 2, hemos hecho el primero. Hemos hecho el tercero. El tercero no lo habéis hecho todo, porque lo vamos a hacer en una práctica, pero los que no vinisteis la semana pasada ya podéis venir la siguiente. También lo podéis hacer en su casa, el vídeo está grabado de cómo se hace la tercera práctica esta. Ahora vamos a hacer el segundo. Lo dejé porque aparece el coeficiente de variación y todavía no había hablado de él. Entonces vamos a hacer este segundo ejercicio. Mañana, para los que vengáis, haré este. Siempre hay un poquito de este tema y cosas nuevas. Estas dos últimas, ¿qué es lo que ha pasado? No te he oído estas dos últimas. Yo las dos últimas ya las he hecho. Ya la he hecho, perfecto. Y si pues la primera mitad de la clase te va a sonar, o sea, porque ya lo has hecho, si lo has visto online, la de mañana pues no te hace falta. Habrá alguna cosita nueva, pero esa cosita nueva que haya la voy a repetir al principio de lo que viene dentro de 2 semanas. Así que si viene dentro de 2 semanas y va al día, la de mañana te lo puedes tomar más o menos. Digo para que os administréis un poquillo los tiempos. Bueno. ¿Cómo lo hago? Es dándole a este botón. Tener una vista prueba de la prueba de conocimiento ahora. E inicio mi intento. Creo que le he dado a la segunda. Le dejo mi tiempo de espera. A mí me ha tocado un tiempo largo. Vale, ya. Pues el proceso que tenemos que seguir siempre en este ejercicio dice, descarga esta base de datos. Pues yo la descargo. Le doy el enlace de la base de datos. Me sale el fondo gris, como estáis viendo. Recargo otra vez hasta que no salga el fondo gris. Eso seguramente es que me ha clicado mucha la gente a la vez y me ha parado el servidor. Y ahora le doy a descargar base de datos. Me pone la hora a la que lo estoy bajando, las 12:45. Muy bien. Si son las 12:45, me acuerdo de eso y me voy a hash y le digo abrir en computer en la carpeta descargas la base de datos de las 12:45. Le doy a abrir. Para no liarme, como tengo 2 abiertas y me voy a liar, voy a cerrar la otra. Un segundito. Me la he abierto, pero esta ya no la quiero. Ahora estoy más tranquilito de que no voy a meter la pata. Aquí pone 12:45. Vale, lo truquillo para no fallar. Voy a ver la pregunta que dice, que viene aquí. Descargue esta base de datos y responda con al menos 3 decimales de precisión. Aunque ponga 2 es suficiente.
hecho, con que ponga 1. Yo voy a hacerlo todo con un decimal, porque me quiero arriesgar. Esto lo digo para que no os obsesionéis con el tema de los decimales. Si le ponéis 3 os va a salir seguro, si le ponéis 2 también. Voy a arriesgar con 1. Descargue esta base de datos y responda con al menos 3 decimales. La variable índice de masa corporal presenta una media de tanto o desviación típica de tanto. Voy a hacerlo. Cojo el IMC. Cojo el IMC y ya me aparece sola la media y la desviación típica. ¿Lo veis aquí? 30,114 con 3 decimales. Eso redondeado a 1 sería 30,1. Una media de 30,1 con desviación típica de 5,005. Eso es 5. Muy bien. Y si la variable talla del paciente presenta la talla no la he elegido. La talla. Pues la paso aquí. Al pasar la talla, automáticamente lo demás está calculado. No tengo que hacer nada. La media es 158,3. Talla. 3. Uy. Y la desviación típica es 9,487. Si la quiero redondear a 2 decimales, tendría que poner a 1. 9,5. Si no queréis arriesgar, fijaros. Os lo digo porque en otras asignaturas, en otros sitios, nos dice, es que yo lo he puesto con 4 decimales y no me ha salido. No va el problema por los decimales. El problema es que te has equivocado de base de datos porque no has mirado bien la hora. 9,5 funcionaría. 9,5. Bueno, pues ya está. Casi parece que he terminado. Dice, el índice de masa corporal es 30,1 con desviación 5 y la talla es 158 con desviación 9,5. ¿Dónde son más dispersos los humanos? ¿En talla o en IMC? ¿Dónde hay más variabilidad? Me dice que talla, pues no te sé decir. Vamos a ver, en talla pone 9,5, pero es 9,5 centímetros. Y esto es 5. ¿5 qué? Kilos por centímetro cuadrado. Ni idea de lo que es. Yo no sé lo que es. No te sé decir. Tampoco es algo que le interesa a los enfermeros. ¿Dónde hay más variabilidad? A menos que el enfermero esté mirando 100.000 variables a la vez y unas sean de volumen, una vaya en centímetros cuadrados, otra en centímetros cúbicos, y quieras tener una idea. Si quieres tener una idea, esta forma de escribir en forma de media y desviación típica no te vale. Entonces pasáis a la otra. Y la otra está aquí. Y esto es lo que voy a añadir, el coeficiente de variación. Con 2 medidas un enfermero no lo haría. Si tuviera 1000 medidas que hacer, lo mismo le gusta hablar así. El índice de masa corporal presenta un coeficiente de variación de tanto y el otro presenta otro tanto. Lo que voy a hacer es simplemente esto. Ahora no me hagáis este cálculo. Yo he redondeado con un decimal porque me he querido arriesgar. Me gusta vivir en el peligro. Entonces, pero como yo coja este número ya redondeado y lo divida por otro número redondeado, no me va a funcionar. Tiro a los números exactos aquí, que si no tenéis que hacer cálculos de precisión que no queremos hacer. Entonces lo que hago es esto, mira, lo copio, me lo pego a la Excel o lo hacéis con vuestra calculadorcita. Yo lo voy a hacer con eso porque no tengo calculadora. Y digo, le voy a poner las comas en su sitio. Aquí no las pone, 30 comas. Vosotros cogéis la calculadora y ya está. 158 comas y las 9 comas. Ya tengo los numeritos con sus comitas puestas. Quito lo que no me importa. Estoy en clase y no quiero despistarme. Y esto es lo que me importa. ¿Cuál es el coeficiente de variación? Bueno, esto no me hace falta tampoco. Terminar. ¿Cuál es el coeficiente de variación? Si quiero hacer cálculo en Excel, se hace así, por si lo tenéis en Excel. Ponéis igual, que significa que a partir de aquí lo que viene es una fórmula. Yo empiezo por igual, eso significa para la máquina, viene una fórmula detrás. Y le digo, quiero coger este número, esto es como el juego de los barquitos, el que está en C4, y lo quiero dividir por el número que está en la media va a estar en C3. Cliqueo y está en C3. Lo que está en 4 y yo por C3. Le doy y me dice 0,16 o 16%. ¿Y cuál es en talla? En talla es lo mismo.
pero hecho al lado. Y lo mismo hecho al lado, mira cómo se hace. ¿Es que hay aquí un cuadradito? En la F. Pincho y tiro. Y él va a hacer la misma fórmula al lado. 0,05. Pues mirad, en IMC los humanos son más variables que en talla. En uno es 0,166 y como me la juego, no me la juego. Venga, me la voy a jugar. 0,16 es... No, pero como esto va a salir grabado... Yo podría poner 0,2, para la precisión que os doy. Venga, voy a hacer así. 0,16%. Ah, y bien redondeado, por lo menos sería 0,17. Y voy a poner 2 decimales. Y en la otra, ¿cuánto es? 0,059. Lo voy a redondear a 2 decimales. 0,06. He terminado. Entonces, si no quiero hablar así, podría decir esto. El índice de masa corporal, los humanos tienen una variabilidad del 17% de uno a otro. ¿17% de qué? Bueno, 17% de la media de lo que suelen tener ellos. Y en talla, los humanos varían un 6%. ¿6% de qué? De la talla media que suelen tener los humanos. Son más parecidos en altura que en redondez. El IMC es un indicador de lo redondo que es. Voy a ver cómo está. A ver, en casa, las preguntas. Esto es aquí. En la calculadora, ¿qué valores dividís? En la calculadora dividí estos valores. Estaban aquí en la formulita. Cogéis la desviación típica, standard deviation, y lo dividís por la media. Os he dicho que no es una medida muy común, ¿verdad? Los enfermeros rara vez lo usan. Entonces, estos programas no lo dan tampoco, porque no lo suelen usar. Entonces, solo digo, lo usaréis si usáis muchas medidas diferentes, casi que te tienes que ir a una hoja Excel y hacértelos tú. Que no, las máquinas no lo van a dar. Dividís con los 3 decimales, sí, para no jugárosla, dividís con los 3 decimales. Si no, hay técnicas para saber cómo va la predicción, pero yo no me explico. Cogéis los 3 decimales y funciona. Bueno, y yo me voy a arriesgar mucho. Si hago los cálculos con 3 decimales, ¿dónde estaba la solución? Aquí. He perdido donde tenía yo el examen, que no le daba a enviar. ¿Alguien sabe dónde estaba? Aquí estaba aquí. Mira, y lo voy a hacer redondeando. 0,17 lo puedo cambiar a 0,2. Y 0,06 lo puedo cambiar al 10%. En un decimal. Incluso aunque me equivoque con un decimal, siguiente, enviar todo el terminal. Me ha salido todo bien, tengo un 10. ¿Vale? No asustéis con el tema de los decimales, que si falláis un poquillo, sigue funcionando esto. Vale, bueno, pues si no hay dudillas, ¿os ha salido bien? Sí. Vale, he visto cómo se puede poner para ver las notas instantáneamente y no tener que estar esperando 10 minutos. Si no tenéis ninguna dudilla, pues descansamos 10 minutos. Son las 12:55, vamos a redondear ahí. Continuamos a las 1:05. A ver. Continuamos a las 1:05.